buenos días, congresista Juan Carlos Lozada, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a De Frente. No, muchísimas gracias a ustedes. A mí de frente es como me gusta, así que muchas gracias por la invitación a las dos. Bueno, pues yo creo que hay que empezar por preguntarle por este respaldo a la campaña de Iván Cepeda. Primero, ¿usted cómo ve el panorama? Y segundo, ¿de dónde sale esta decisión y por qué? Bueno, yo creo que el panorama está muy claro, es decir, aquí hay ya solo dos candidaturas, es la naturaleza de la segunda vuelta y por lo general en primera vuelta uno vota por aquel que le gusta más, tiene que tomar decisiones de cuál cree uno que es la mejor o la peor opción. La gente vota por ambas cosas. Hay gente que vota porque cree que uno es la mejor opción y hay gente que vota porque cree que el otro es la peor opción. Y la realidad es que yo creo que aquí la cosa es muy clara. Por un lado, tenemos a un señor eh, que está promoviendo unas ideas que son realmente muy cuestionables, que él mismo es una persona terriblemente cuestionable, una persona que se ha expresado Ajá. de manera absolutamente misógena, una persona violenta que viola los principios mínimos Que de a la las nueve y Constitución cuarenta y cinco. Nacional que establece que este es un país democrático y pluralista y en cambio él dice que quiere destripar al rival político en una clara muestra de violencia política y además ustedes vieron las imágenes el otro día de lo que sacó, de una imagen de él prácticamente torturando a Iván Cepeda, eso es una vergüenza desde todo punto de vista. Tenemos un tipo que es abiertamente homofóbico, es que uno verdaderamente no entiende qué está haciendo Juan Daniel Oviedo, quedándose quieto, ese quedarse quieto de Juan Daniel Oviedo es casi cómplice de semejante cosa tan aberrante que nos ha tocado vivir en la campaña del Espriella, que lo sacan un video vestido de gallina y entonces ponen a esa gallina a dar vueltas y entonces se riegan plumas por todos lados, haciendo una clara alusión vergonzosa eh, a la tendencia sexual de Juan Daniel Oviedo en una cosa absolutamente discriminatoria y vergonzosa. Es decir, yo no puedo entender cómo hay un candidato así en Colombia con 10 millones de votos. A mí me cuesta entender profundamente, sobre todo al centro político, porque la extrema derecha no tiene esas, digamos, esas consideraciones a la hora de votar. A ellos lo que les importa es ver quién va a mantener un status quo que les sea favorable y punto. El resto, si el señor es un misógeno, si el señor es un homofóbico, si el señor es un mentiroso, si el señor tiene nexos con mafiosos, paramilitares, si el señor cree que el derecho es o no ético, eso a la extrema derecha no le importa, pero a la gente del centro político que lo está apoyando, yo realmente es que no me cabe en la cabeza cómo una persona de semejante talante tan pobre puede llegar a tener ese apoyo del centro político. Entonces, claramente, quienes estamos en ese espectro, yo soy una persona de centro izquierda, socialdemócrata, pero me considero parte del centro político, pues yo sí no dudo ni un solo minuto de cuál es la mejor opción que nos presenta esta segunda vuelta. Hay una que es terriblemente peligrosa, la opción de Iván Cepeda, en cambio, es una posición reposada, una persona seria en la política, sensata. Claro, yo tengo controversias con el gobierno de Gustavo Petro, las he tenido permanentemente. Yo he hecho denuncias de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, Paola las conoce perfectamente. Yo he tumbado funcionarios del gobierno de Gustavo Petro porque no cumplían los requisitos para los cargos, lo que uno quiera. Pero Iván Cepeda, yo creo que Iván Cepeda es una persona. Más de eso, evidente que cuando uno tiene que hacer la comparación, es que para mí no hay comparación. Es que en este momento Colombia se enfrenta a la entrada del pleno fascismo que hemos visto de Donald Trump hasta Kass, desde los Estados Unidos hasta Chile, pasando por Milei, pasando por Bukele, pasando por supuesto por Novoa, por Bolsonaro. Ese no puede ser el destino de Colombia. Entonces, los que somos demócratas nos toca salir a jugárnosla completa por la campaña de Iván Cepeda para intentar atajar un proyecto político realmente muy nocivo para el país. Sí, Juan Carlos, precisamente de eso estábamos hablando hace un momento aquí en el programa y es de lo difícil también que ha sido pues convencer a Iván Cepeda de que reciba estas ayudas independientemente de quién vengan, pues porque lo que está en juego es muy grave, muy delicado y es permitir
que ese personaje, esa figura que usted menciona, que incluso puede ser hasta más peligroso que todos estos gobiernos en la región que ya conocemos, pues que Iván Cepeda reciba esa ayuda. ¿Por qué usted cree que eso está pasando? ¿Qué sabe usted sobre esas llamadas que no están saliendo, esos apoyos que no se están recibiendo? ¿Por qué? Porque Iván Cepeda está en esa actitud de no atender a los sectores que se necesita conquistar. Ya sabemos que él tiene firmes y convencidos a sus votantes, a los que le dieron 10 millones de votos, 9 millones de votos en la primera vuelta, pero ¿y los demás qué? ¿Por qué no ha sido posible convencer a Iván Cepeda de que los llame? Bueno, Paola, primera cosa es que me acaban de mostrar que se ha filtrado, lo ha filtrado algún periodista, que hoy el presidente Petro y la campaña de Iván Cepeda van a desistir de manera pública de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa, yo creo, es la principal talanquera que tienen muchos para entrar en la conversación, porque realmente ahí hay una línea roja del centro político que me incluye a mí. Yo no creo en una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que con la Constitución del 91 podemos hacer las transformaciones sociales que Colombia requiere, y es una Constitución que es querida, que se hizo en un momento histórico de Colombia, en un proceso de paz, justamente con aquellas Fuerzas Armadas que hoy se convirtieron en fuerzas políticas, que es la fuerza política que representa el presidente Gustavo Petro. Yo no creo que haya que hacer una constituyente de ninguna manera, y ahí había una barrera enorme de conversación. Yo creo que ese desistimiento de la campaña de Cepeda y del propio presidente Gustavo Petro de insistir torpemente en una Asamblea Nacional Constituyente abre una puerta grande de conversación con otros sectores, como puede ser el sector de Sergio Fajardo, que ayer en sus 10 puntos de su decálogo de los 1.000.000 de votos, como él lo denominó, pues básicamente el primer punto era no a una constituyente. Entonces ya la respuesta de Cepeda al día siguiente es ok, nosotros aceptamos ese primer punto clave. Entonces me parece que ahora la conversación se va a poder dar. Para responder más concretamente a tu pregunta, Paola, yo creo que hay gente con la cual Iván Cepeda no se va a sentir cómodo, con la que posiblemente Gustavo Petro se sintió cómodo y que posiblemente ha sido parte del sino de este gobierno. Y yo creo que en eso Iván Cepeda lo que muestra es, digamos, una enorme capacidad ética, porque a Iván Cepeda le queda mucho más difícil juntarse con gente con la que se juntó Gustavo Petro en el pasado. Puedo poner el ejemplo del ministro Benedetti. Esta semana tuvimos grandes rumores de que Benedetti iba a renunciar para llegar a la campaña de Iván Cepeda. Yo a Iván Cepeda no lo veo al lado de Armando Benedetti, y creo que eso, en vez de ser un problema, es una actitud correcta para quienes queremos una política más decente en Colombia, sin duda alguna. Entonces, fíjate tú, ahí hay unas dificultades con ciertos sectores, pero esas dificultades no son las mismas con Sergio Fajardo y con el doctor Oviedo. Yo creo que ahí hay una lentitud que yo mismo no entiendo por parte de la campaña de Iván Cepeda. No sé si es que hay intríngulis demasiado complicados en términos de la privacidad de esas conversaciones, si será que esas conversaciones ya se están dando en un contexto muy privado y que quieren guardar esa privacidad de esa conversación, y entonces nosotros creemos que no se está dando, pero sí se da. Yo creo que hay que acelerar el paso. No tenemos tiempo, hay 16 días de campaña, tenemos que traer a Sergio Fajardo, tenemos que traer a Juan Daniel Oviedo, tenemos que traer a Claudia López, y eso se llama levantar el teléfono por parte del candidato. Es que aquí no puede haber intermediarios. Yo creo que ya las críticas que le está haciendo gente relevante del centro político, si se quiere, a intermediaciones de operadores políticos del pacto histórico, es suficientemente clara. Yo creo que aquí es el propio candidato quien tiene que asumir las riendas de esa conversación, sin duda alguna. Sí, yo quisiera preguntarle, congresista, sobre otro tema que además ha sido noticia en estos días, y son estas adhesiones y apoyos de los partidos, claro, de políticos y demás, pero quisiera hablar puntualmente del Partido Liberal. Sabemos que estaban en unas discusiones en las últimas horas para decidir si iban a respaldar alguna campaña y salió un pronunciamiento del mismo candidato Abelardo de la Espriella, que salió a decir que no iba a aceptar el respaldo del Partido Liberal. ¿Cómo está el panorama en este momento sobre esa decisión, sobre lo que podría estar pasando, qué rumbo podría estar cogiendo el partido? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que César Gaviria no tiene ningún instrumento jurídico hoy
para volver vinculante su voluntad de apoyar a tal o cual candidato, como no la tenía en primera vuelta, porque el partido no tenía un candidato oficial, es decir, un candidato que haya sido avalado por el partido, un candidato que haya sido escogido en Convención Nacional Liberal, eso nunca existió. Luego, todos los liberales están en plena libertad de apoyar a quien quieran. César Gaviria no hace otra cosa que una plena pantomima para decir que vamos a apoyar al uno o al otro. Todos estamos en libertad, jurídicamente no nos pueden hacer absolutamente nada si apoyamos un candidato distinto del de la voluntad del muy autoritario jefe del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria. Entonces esa es una discusión boba, eso es simplemente, digamos, una declaración política de César Gaviria de a quién quiere apoyar. Y César Gaviria no solamente ha tomado en las últimas 3 elecciones la gravísima y terriblemente equivocada decisión de apoyar al uribismo. Recuerden ustedes que apoyó a Duque en segunda vuelta, primera vez. Segunda vez se fue con Fico Gutiérrez a perder en primera vuelta. Tercera vez se va con Paloma Valencia a perder en primera vuelta. Por Dios, es que ni siquiera desde el punto de vista electoral es capaz de tomar decisiones acertadas. El presidente del partido tiene que renunciar. Basta, Gaviria, es una vergüenza en lo que ha convertido el Partido Liberal César Gaviria. Y básicamente la conclusión a la que van a llegar en esas bancadas no es otra que los que se quieran ir con Abelardo se vayan y que los que ya estaban con Cepeda, pues sigan con Cepeda, porque César Gaviria no tiene ningún control de esa bancada. Esa es la realidad. Tristemente, Gaviria quiere irse donde Abelardo para que lo humillen una vez más, para que digan que no quieren a los liberales, ¿cierto? Y el presidente Gaviria sigue en ese juego perverso de destruir una colectividad histórica que ha sido un partido socialdemócrata y que él ha convertido en un partido reaccionario. Sí, Juan Carlos, justamente, bueno, es muy interesante todo lo que nos estás contando y todo lo que estamos hablando acá, porque es también como que cómo se explica uno que, por ejemplo, en el caso que tú mencionabas ahorita de que no levantan el teléfono y llaman a Sergio Fajardo, Iván Cepeda sigue haciendo campaña, como lo hemos mencionado también acá una y otra vez, con los que ya tiene convencidos y no llama a los que no. Estos pronunciamientos de Juan Daniel Oviedo, de Claudia López ayer, que son, también lo decíamos, ambiguos un poco porque no se entiende si van a ir para un lado o para el otro. ¿Tú cómo los ves? ¿Ellos es posible que sí lleguen a la campaña de Iván Cepeda o no? Bueno, en primer lugar, yo ya no creo que esas figuras políticas sean quien determine los votos de quienes se los dieron a ellos, pero sí son, digamos, adhesiones simbólicas de enorme importancia. Claudia López ya dijo a todas luces que no va a apoyar a De la Espriella, después de haberlo llamado mafioso, jefe de la mafia, que sería el presidente de los mafiosos de Colombia. Lo ha dicho ella, yo estoy replicando lo que ella dice. Sería imposible para la coherencia política y el futuro de Claudia López apoyar a De la Espriella. Creo que es muy doloroso para Claudia López que su fórmula vicepresidencial haya decidido irse con De la Espriella. Eso solo demuestra los grandes errores que ha cometido Claudia López en esta campaña, empezando por la propia escogencia de su fórmula vicepresidencial, que terminó pues siendo un facho tapado, básicamente, ¿no? Así, simple y llanamente, y eso no es lo que representa Claudia López, que es una mujer socialdemócrata. Entonces ella lo que ha cometido son enormes errores, y creo que eso lo evidencia. Pero ella está esperando que la llamen, porque es que resulta que estamos hablando de dos personas que tienen un estatus político, y eso cuenta en la política. Es decir, es la exalcaldesa de Bogotá, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Eso no es un tema menor. Si hay un lugar donde le fue mal a la campaña de Gustavo Petro, sigue siendo Antioquia. Solamente ganaron en un municipio y con unas alianzas, digamos, que ahí sí son muy cuestionables, con la señora Lopera, Trujillo, Bedoya, todo ese clan, Paula, que tú conoces mejor que nadie, y esa es la única razón por la cual ganan en el Urabá, es porque existe esa gente, porque en el resto de Antioquia perdieron masivamente en todos los municipios. Entonces, hombre, ¿cómo es que no están levantando el teléfono para llamar a Sergio Fajardo y convencerlo? Porque yo creo que Sergio Fajardo tampoco tiene ninguna posibilidad de irse con el Tigre Abelardo. Eso sería realmente sepultar la pulcritud de su carrera política
sepultar su condición de persona de centro político. El centro político no puede estar con Del Espriella, al menos no sus más visibles figuras. Entonces, la única posibilidad que tienen es de ir por un gobierno, digamos, que respete los derechos humanos, que respete la institucionalidad. A mí me da risa que dicen que es más peligroso para la institucionalidad de Iván Cepeda que el señor Abelardo, cuando Abelardo lo que quiere es llegar con la motosierra de Milei a acabar el Ministerio de Medio Ambiente, a acabar el Ministerio de Cultura, a fusionar entidades, es decir, eso es un sinsentido total en un país como Colombia, es una desinstitucionalización del país. En lo ambiental va a ser gravísima la desregulación, y eso todo es una desinstitucionalización. Entonces yo no creo que las figuras del centro político como Claudia López y Sergio Fajardo tengan otra posibilidad. Tienen dos posibilidades, o quedarse quietos o irse con Iván Cepeda. No veo que se vayan a ir con Abelardo Del Espriella. Claro, representante, pero ahí también hay que esperar, por ejemplo, Fajardo, que sea Iván Cepeda el que lo llame. También no es un poco soberbio por parte del candidato del centro, bueno, ya ex candidato del centro, esperar a que sea la campaña de Cepeda la que levante el teléfono, o él también puede buscar ese acercamiento, ser el que tiene la iniciativa de acercarse, porque es que ayer lo hablábamos incluso, todos están esperando que sea Iván Cepeda el que los llame, ¿no? Ellos están ahí en su escritorio sentados, pero ¿por qué no son ellos los que llaman? Sí, Paola, no todo el mundo es Juan Carlos Lozada. Yo hice mi adhesión por una convicción de país, porque estoy convencido que hay uno que es mucho más riesgoso que el otro proyecto político, y yo quiero salvar a Colombia de semejante cosa absurda que se le puede venir con Abelardo Del Espriella. Entonces yo no necesito a mí que me llame nadie, yo lo hago por motu propio. Claro que uno esperaría un poquito más de eso de otros candidatos políticos, pero uno conoce la política. Entonces la política también tiene formas, y las formas son importantes en política. ¿Qué dicen las formas básicas de la política? Y es que quien necesita el voto lo pide. Es que a uno el voto no se lo dan si uno no lo pide. Esa es una realidad. Entonces el balón está en la cancha de quien necesita la ayuda, en primer lugar. Uno querría que los otros tuvieran la misma urgencia que siento yo de tratar de parar el proyecto de Abelardo Del Espriella y que de manera espontánea llegaran, pero tienen unos miedos también que quieren que se los aclare el candidato. Hoy van a aclarar uno de ellos, que es el tema de la constituyente. Creo que ese es un gran comienzo. Y ahora, comienzo es que entre el comienzo y el final tienen que pasar 2 días, porque si no, no hubo campaña. Si me explico, quedan 16 días de campaña, entonces hay que tomar decisiones prontas. Pero ayer Fajardo salió con su decálogo, hoy la campaña le responde diciendo que desisten de esa idea, y creo que bajo ese presupuesto hoy se tiene que dar la conversación entre el candidato Iván Cepeda y las fuerzas de centro, especialmente las dos figuras más relevantes, Claudia López y el doctor Sergio Fajardo. Sí, congresista, hemos venido hablando de estas conversaciones que son necesarias, urgentes, que se tienen que hacer ya, de esos respaldos que se tienen que buscar de parte pues de estos candidatos, pero yo sí quisiera preguntarle para usted y desde su perspectiva, ¿qué debería pasar en estos próximos 16 días y qué es lo que le está faltando a la campaña de Iván Cepeda, más allá de esos contactos y esas llamadas, que es para usted también urgente que suceda en estos próximos días? Yo creo que hay 2 cosas básicas que tiene que hacer la campaña de manera urgente. La campaña cometió un error muy grave en decir que iban a ganar en primera vuelta. Eso le dio una, digamos, una confianza muy sobrevalorada a la capacidad que había para ganar y para sacar votos, y yo creo que eso hace que la gente se adormezca y que no todo el mundo dé su 100% a la hora de hacer la tarea electoral. Y yo creo que eso hay que corregirlo, ese triunfalismo, pues que ya hoy no existe, porque ya justamente esa candidatura quedó segunda en las votaciones, tiene que hacer despertar a quienes se durmieron por el triunfalismo, y entonces hay que terminar de afianzar esos 10 millones de votos que pueden, entre todos esos 10 millones que ya votaron, conseguir otros 2 millones. Es decir, si cada ciudadano que votó por Iván Cepeda sale a buscar otro voto, pongamos que no todos lo consigan, pero que se puedan conseguir 2 o 3 millones de votos a través de una estrategia que sea realmente la de dejar el triunfalismo de lado y salir con la urgencia que esto amerita. Ahí hay una estrategia clara.
y la otra estrategia es traer a quienes no están convencidos, que no pudimos convencer, que no se convencieron en la primera vuelta, como yo, por ejemplo, y que en la segunda vuelta hay que convencer, y yo he llegado a la campaña. Así tenemos que traer a nuevas personas. Y por otro lado, hay que salir a buscar a los que no votaron en primera vuelta. Creo que ahí hay una capacidad que tiene, esta campaña, que no tiene la de la campaña de la Espriella, porque esta campaña tiene estructura política, tiene la estructura del pacto histórico, tiene las estructuras de unos liberales que están ahí para salir a buscar los votos. Hay que salir a traer gente nueva a la campaña de Iván Cepeda, pero eso también va a depender de qué tanto está dispuesto el candidato a ceder en las ideas más polémicas, que sin duda alguna tienen que ver con seguridad, con el tema de la constituyente y con el tema de la salud. Ahí me parece que el candidato tiene que hacer un acuerdo nacional para lograr derrotar el fascismo, es simple. Sí, ahí hay una noticia ya sobre el tema de la constituyente, ya vamos a leer ese comunicado que acaba de emitir el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, pero antes y para despedirlo, representante Lozada, también mencionaba el tema de no recibir el apoyo de estos personajes como Roy, como Benedetti, porque pues han sido cuestionados y hemos visto cómo eso también le ha hecho mucho daño al gobierno de Gustavo Petro. Pero como en política todo se vale, como la política también es muy dinámica y como se necesita también de estas maquinarias que estos personajes pueden mover, ¿usted no está de acuerdo o qué podría pasar si Iván Cepeda se acepta que despierten a la bestia, como dicen ellos también, que sean denominadas así las bestias de la política? Yo no estoy de acuerdo con que despierten a ninguna bestia. Eso le costó a Paloma Valencia gran parte de su elección, la unión de la U, la unión del Partido Liberal, la unión del Partido Conservador. Esa política hay que acabarla. Paola, aquí se necesita una nueva política, y fíjese que las dos candidaturas que lo hicieron de esa manera son las que están en la segunda vuelta. La que caiga en la tentación va a ser la candidatura perdedora. Ahora, esto solamente públicamente, porque todos sabemos que lo peor de la política ya está con el señor de la Espriella. Los Char están con el señor de la Espriella. Los Géneco están con el señor de la Espriella. Hay un montón de estas cuadrillas de politiqueros regionales que están con de la Espriella, y muchos que estuvieron en otras campañas que ya salieron corriendo para allá, así no los reciban. Ellos le ponen los votos y le mandan el mensaje a Mauricio Gómez Amín y le mandan el mensaje al señor de Salvación Nacional, así públicamente no lo reciban. Eso fue exactamente lo que pasó con el señor Rodolfo Hernández en segunda vuelta la vez pasada, que dijo que ni con Pastrana, ni con Gaviria, ni con Uribe, ni con no sé quiénes, y estaban todos allá. Eso es lo que está pasando con la campaña de la Espriella, pero quien caiga en la tentación de hacer eso público, me parece que va a ser el perdedor. Fíjese usted la humillación que le hace de la Espriella al señor Fuad Char. El mismo Fuad Char lo dijo públicamente, pero le tocó tragarse ese sapo porque básicamente tienen que entender que al que vean unido con la política más rancia tradicional, pues ese tiene más chances de perder las elecciones. Difícil entonces el panorama. Aquí nos están comentando muchas personas que sí están de acuerdo con que suelten a la bestia, porque también puede ser una buena estrategia para conseguir los votos que faltan, para mover la campaña. Armando Benedetti, ¿quién más que él? ¿Quién mejor que él para hacer política? Él sí que sabe, pero bueno, dice el representante Lozada que no está de acuerdo porque tampoco en política todo se vale y hay que mantener la ética. Y pues todos sabemos que Iván Cepeda es un hombre muy decente y que seguramente va a ser muy difícil que esto pase en la campaña. Gracias, representante Juan Carlos Lozada. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia del Tercer Canal. Gracias. Gracias, sí, la audiencia que está muy activa comentando, ¿no, Mariana? Mucha gente comentando. YouTube, incluso pues sobre esto que dice Lozada, por ejemplo, @Dianas. Señor Lozada, lo admiro profundamente. Su decisión muestra el amor por el país por encima de los egos. Tamacá Fabrica 2147. Hay que hacer lo que sea y que esté dentro de las reglas. Reina Esther 111. Los colombianos votaremos masivamente por Abelardo de la Espriella porque su programa de gobierno tiene 13 puntos muy claros para mejorar a Colombia. Bueno, aquí también recibimos las opiniones de los abelardistas. Muchas gracias por conectarnos y por conectarse, y por vernos.
Nati es, si supieran que Trump se burla de las idioteces de Abenarco, lo apoya porque le toca. Abenarco, uy, ese nombre no, ese apodo no lo sabíamos. Bueno, dice Didier Canales 8809, Benedetti, comprador de votos, 15.000 millones. Bueno, es que también es difícil llegar a ese acuerdo de unirse a Benedetti o a Roy. Anoche estábamos en un evento, Mariana, con Roy justamente, y él nos decía que Iván Cepeda no le contestó. O sea, y nosotros estamos preocupadas porque no nos ha contestado, porque nos dejan visto, porque no acepta una entrevista, pues imagínense, a Roy sí que menos le está contestando y le está teniendo una llamada, y bueno, él también con muchas intenciones de unirse a la campaña y de poder ayudar, pero no lo reciben. Iván Cepeda está firme y enganchado en que él no recibe a ese tipo de personajes como Roy, como Benedetti. Benedetti incluso ya se confirmó que no va a renunciar al gobierno porque también le dijeron, aquí no lo recibimos, señor. Y hay noticias sobre el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, lo decíamos, Mariana. Hay un comunicado, por favor, lo mostramos ahí en pantalla, bastante extenso este comunicado, pero lo que sí dice es que luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia, este comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo decíamos, esto se da después de una reunión que se realizó ayer con los miembros de este comité y el presidente Gustavo Petro. Por supuesto, este mensaje de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente le estaba haciendo mucho daño a la campaña de Iván Cepeda, genera siempre mucho temor el hecho de que se quiera promover una constituyente en el país, y por eso también mucha gente decía, no vamos con Cepeda si él sigue con esta intención de tomar esa medida. Y pues bueno, acá lo que se está viendo entonces es que ya se bajan de seguir recogiendo estas firmas, no habrá constituyente por ahora, y como bien lo decía Lozada, pues este es uno de los puntos, incluso el primero, que tenía como condición el ex candidato Sergio Fajardo en este decálogo para poder apoyar pues X o Y campaña. Entonces, importante esta noticia, Mariana. Sí, la verdad, sí, yo creo que no sé si llega un poco tarde, creo que es la lectura que harán muchos, creo que sí responde a la coyuntura, al desespero que también se percibe de parte del presidente Gustavo Petro sobre los resultados que podría haber en una segunda vuelta, y yo creo que era justo y necesario que esta decisión se tomara. Era uno de los grandes temores, lo decía Juan Carlos Lozada, lo hemos dicho también en muchas ocasiones aquí en De Frente, y este era uno de los grandes miedos de muchas personas sobre un posible gobierno de Iván Cepeda, y es que no se respetara la Constitución y que esto le daría sí sería un camino para modificar y que se acumularan poderes y demás, que no es tan así, no funciona tan así, pero que pues sí, digamos que tranquiliza a mucho del electorado. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores, llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.